Sí, sí, ya me imagino, ya. Bueno, ahora sí. Generalmente siempre espero 5 minutos para dar por iniciada la clase. Vamos a ver el tema hoy día de los regímenes de importación. Nosotros sabemos que cuando realizamos operaciones de comercio exterior, podemos hacer dos operaciones, vale la redundancia. Una es una exportación y la otra es una importación. Entonces vamos a ver los regímenes de importación. Entonces, como ves acá, el contenido de la sesión se enfoca en el régimen aduanero de importación para el consumo, régimen aduanero de reimportación y el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? A ver un ratito. Vamos a ponerle mute a todos para que no haya contaminación sonora. A ver. Listo, ahora sí. Igual si tienen alguna duda, me escriben y los voy a estar leyendo por acá, ¿sí? Listo. Importación para el consumo. ¿Qué es una importación para el consumo? Es aquella operación que consiste en traer mercancías del exterior para que éstas sean consumidas acá. Entonces, como vemos acá, la importación para el consumo ocurre cuando se ingresa una mercancía al territorio nacional para que éste sea consumido. Dice, habiendo cumplido con todas las formalidades aduaneras. Entonces vamos a poner acá. Buenas noches, Renato. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora sí, entonces vamos a ver esta parte de... ¿Dónde estás? Aquí. Las formalidades aduaneras. Entonces vamos a poner acá importación para el consumo. Y ponemos acá las formalidades aduaneras. Formalidades aduaneras. ¿Cuáles vendrían a ser las formalidades aduaneras? En este caso, la presentación de documentos y el pago de los derechos arancelarios. O de los tributos, mejor dicho. ¿Correcto? De los tributos. Ya está. Muy bien. Buenas noches, señorita Janet. Ahora sí. Listo. Entonces, esa es la importación para el consumo. Como ves acá, el lugar de origen, la mercancía ingresa a nuestro país a través del puerto del Callao y esta mercancía sirve para el consumo definitivo. Cuando realizamos este tipo de operaciones, se conoce como importaciones para el consumo. Y el código del régimen es el número 10. Entonces vamos a poner acá. Régimen número 10. Código del régimen número 10. ¿Y dónde se coloca este código? ¿O dónde se escribe el código? Pues esto se va a registrar en la DAM. Recuerda que esto es Declaración Aduanera de Mercancías. O sea que cuando nosotros vamos a realizar este tipo de operaciones, debemos presentar la DAM, donde vamos a declarar, donde vamos a informar a la autoridad aduanera qué mercancía estamos trayendo del exterior. Entonces, en este caso, correcto, tenemos que decir, pues, ¿no? Informar qué mercancía estamos trayendo. Y en la DAM se va a poner el código del régimen número 10. ¿Esto qué significa? Que se está realizando una importación para el consumo. ¿Y en qué consiste esta importación para el consumo? Como puedes ver acá, cuando ingresa una mercancía al territorio nacional para que éste sea consumido. Dice, habiendo cumplido con las formalidades aduaneras. ¿Quiénes pueden importar? Cualquier persona natural o jurídica que esté debidamente identificada ante la SUNAT con el Registro Único de Contribuyentes. Entonces vamos a poner acá. ¿Quiénes importan?
¿quiénes pueden importar? A ver un ratito. Ya está. ¿Quiénes pueden importar? Bueno, pues cualquier persona, sea natural o jurídica, que esté debidamente registrada en la SUNAT con el RUC. O sea, si tú tienes el RUC, tú puedes importar cualquier mercadería. ¿Correcto? Entonces, pero si tú vas a importar mercancía que va a ser consumida en el país de destino, entonces es una importación para el consumo. Listo, para lo cual se utilizará el formato de declaración aduanera de mercancía, antes llamado DUA. Entonces el importador o su representante solicita la destinación y lo va a realizar a través de una DAM, el formato de declaración aduanera de mercancía. Recuerden que en la clase pasada yo les había explicado en qué consistía, o mejor dicho, cuáles eran los formatos que debíamos utilizar cuando vamos a importar mercancía. Les había dicho que esta DAM tiene 3 formatos, ¿no? El formato A, el formato B y el formato C. Para los alumnos que recién, esta es su primera clase virtual, la clase pasada, o sea, el viernes pasado, hicimos una clase por este medio y ha sido subido a YouTube. ¿Por qué? Porque no lo he podido subir al intranet o al campus virtual, porque el tamaño es muy grande. Entonces, superó el límite de ¿cómo se llama? De peso, pues, ¿no? Del video. Ya, de todas maneras le piden a la delegada que les pueda facilitar la página para que puedan ver el video cuantas veces sean necesarias. Plazos para destinar la mercancía a importación para el consumo. Despacho anticipado, dentro del plazo de 30 días calendario antes de la llegada del medio de transporte. Ese es un despacho anticipado. Despacho diferido, dentro del plazo de 15 días calendario contado a partir del día siguiente del término de la descarga. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero realizar las operaciones de despacho anticipado, yo tengo un plazo de 30 días calendario antes de la llegada del medio de transporte. Si yo espero a que la mercancía llegue y que ésta sea descargada, o sea, bajado del medio de transporte a un depósito temporal, por ejemplo, en el puerto del Callao, yo tengo 15 días calendario para realizar mi despacho diferido. Y el despacho urgente dentro del plazo de 15 días calendario antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendario posteriores. Entonces, esos son los despachos que nosotros podemos realizar en una importación para el consumo. ¿Correcto? El despacho anticipado, hasta 30 días antes, despacho diferido, 15 días después, y el despacho urgente, dentro del plazo de 15 días antes, hasta la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendario posteriores a la fecha de término de la descarga. Entonces vamos a poner acá. A ver. Ok, despacho. A ver un ratito. Ya está. Despacho anticipado. Cerramos. Ya. Despacho anticipado. 30 días antes. Despacho diferido. Hasta 15 días después. Y el despacho de urgencia. 15 días antes. Hasta 7 días después. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Suponga que usted está realizando una importación para el consumo con DUA o con DAM número
y se prevé que la mercancía, no, y se espera que la mercancía llegue al puerto el día, a ver, vamos a poner acá, 15 de abril de 2020. Entonces, como tenemos acá una operación de importación para el consumo, ya, entonces, nosotros decimos, ¿no? La mercancía va a llegar el 15 de abril del año 2020. Entonces, lo que nos dice la Ley General de Aduanas es que para que sea un despacho anticipado, tú lo puedes hacer hasta 30 días antes. Entonces, si yo realizo la gestión de despacho anticipado, entonces yo le voy a poner acá 30 días. 15, ya más o menos 16 de marzo del año 2020. Ya, si nosotros le restamos 30 días. A ver, déjame ver acá. 15 de abril. Esto menos 30. Claro, 16 de marzo. Correcto. Entonces, esto sería, aquí estaríamos hablando de un despacho anticipado. Correcto. Entonces, nosotros podemos realizar el despacho anticipado entre estas fechas. Correcto. Entonces, eso es lo que nos dice la Ley General de Aduanas y la normativa aquí en nuestro país. El despacho anticipado se puede realizar hasta 30 días antes. ¿Listo? Veamos abajo el despacho diferido. Diferido. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Bueno, que el despacho diferido se va a realizar hasta 15 días después de la descarga. Se supone que la descarga llegó acá, el mismo día, el 15 de abril. Entonces, nosotros tenemos, ¿hasta cuántos días? Hasta 15 días. Entonces tenemos hasta el 30 de abril del año 2020. Ese sería nuestro despacho diferido. Y el despacho de urgencia, ya el despacho de urgencia se va a realizar entre estas fechas de acá. Listo. Te dice 15 días antes y 7 días después. Entonces acá sería hasta el 22 y aquí atrás hasta el 8. Listo. Ya está. Entonces, aquí tenemos los plazos que nosotros vamos a tener para realizar nuestro despacho, ya sea anticipado, diferido o de urgencia, para el caso de una importación para el consumo. Ya está. Listo. Continuamos. Mercancías prohibidas y restringidas. Las mercancías prohibidas son aquellas que por mandato legal se encuentran prohibidas de ingresar o salir de territorio nacional. Entonces, vamos a ver. Mercancía prohibida. ¿Ya? O sea que se refiere a aquellos o aquella mercancía que de acuerdo a ley no puede entrar ni salir del territorio nacional. Por ejemplo, órganos, cadáver y otros productos que sean considerados prohibidos ya de acuerdo a la normativa nacional. Y el otro sería mercancía restringida.
son aquellas que por mandato legal requieren la autorización de una o más entidades competentes para ser sometidas a un determinado régimen aduanero. Entonces, la mercancía restringida es aquella que requiere autorización de las entidades que corresponden para que sean trasladadas. Listo. Ahora sí. Entonces dice acá, el objetivo de prohibir o restringir una mercancía es resguardar la seguridad nacional, el derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente. O sea, aquellos productos que atenten contra la vida de nosotros, o contra nuestra vida, perdón, van a ser considerados o mercancías prohibidas o mercancías restringidas. Los requisitos para la destinación. Las mercancías amparadas en una declaración deben corresponder a un solo consignatario y estar consignadas en un solo manifiesto de carga. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la mercancía, vamos a poner acá, requisitos para la destinación. Significa que la mercancía a ser trasladada debe poseer un solo consignatario y estar consignadas en un manifiesto de carga. Recuerda que este manifiesto de carga, ¿ya? Ustedes ya revisaron esas diapositivas, ¿correcto? Entonces, el manifiesto de carga es un documento que registra la información detallada de la mercancía que se está importando o exportando. Correcto, ese es un manifiesto de carga. ¿Y dónde se registra el manifiesto de carga? Este es registrado en la SUNAT. Y a la vez, este documento tiene diversos plazos para que estos puedan ser modificados. En función a la normativa, algunos van a tener 15 días, 30 días, una semana, dependiendo ya de la normatividad vigente en nuestro país. Mercancía vigente. Dice, las mercancías declaradas cuya deuda tributaria aduanera han sido cancelados y no fueran encontradas en el reconocimiento físico. Pueden ser consideradas como vigentes a solicitud del importador. Como dice acá, el despacho posterior de las mercancías vigentes se realizará sin el pago de la deuda tributaria aduanera. Listo, a ver. Listo. Entonces, una mercancía vigente es aquella cuya característica es a ver, es ya. A ver, un ratito para poner bien la idea. Ah, correcto. Es aquella cuya deuda tributaria. Recuerda que la deuda tributaria se refiere a los tributos. En este caso, hacemos referencia al IGB, al ad valorem, al impuesto selectivo al consumo, al IGB, al impuesto de promoción municipal y también a la percepción. Una vez que ustedes han cancelado todos esos productos o todas esas deudas, entonces la mercancía va a ser considerada vigente.
Correcto. Dice, y no fueran encontradas en el reconocimiento físico. Entonces también es importante que esta mercancía no será materia de inspección física. O sea, estamos hablando de que la mercancía pasa nomás, de manera directa. Correcto. ¿Y eso quién lo determina? Pues el semáforo, ¿no? En la SUNAT, pues. O sea, cuando la mercancía va a entrar y esa mercancía tiene características que no levantan alguna sospecha o que no, o sea, no genera ciertas dudas, entonces esta mercadería va a estar libre de inspección física e inspección detallada. Entonces, si esta mercancía no va a ser revisada y a la vez ya se le canceló la deuda tributaria, entonces es considerada mercancía vigente. Ya, recuerden bien estos términos porque de repente les voy a preguntar, ¿no? Quizás lo más probable es el manifiesto de carga, ¿ya? Y esta parte del despacho anticipado, diferido y de urgencia. Tienen que recordar estos plazos, ¿correcto? Esto es muy importante. Tienen que recordar cuándo es despacho anticipado, despacho diferido y despacho de urgencia. Ya, esto es lo más probable, o sea, es fijo que les voy a preguntar eso en el examen final. Listo. Ok. Despachos parciales. Aquellas mercancías amparadas en un solo documento de transporte que no constituyan una unidad, salvo que se presenten en paletas o contenedores, pueden ser objeto de despachos parciales y o sometidas a destinaciones. Ya está. Entonces, los despachos parciales significa que una mercancía que está registrada en un solo documento de transporte, pero que éstas no constituyan una unidad. O sea, que sean mercancías diferentes o que se estén presentando en paletas o contenedores. Dice, podrán ser objeto de despachos parciales. Entonces vamos a ver acá, correcto, que es un despacho parcial. ¿Para qué? Para que podamos entender bien la definición de ese término. Y aquí tenemos la importación para el consumo un ratito. Despacho anticipado. Listo. No, esto no es. Es despacho parcial. A ver. Listo. Ya. Ok, como ves acá, las modalidades de despacho, el anticipado, el urgente y el excepcional, ya, son a ver, despacho anticipado. Ok. Ya, entonces yo ahorita les voy a explicar ya a qué se refiere el despacho parcial. Entonces, como vemos acá, son aquellos productos que están siendo presentados en paletas, ¿no? Que vendría a ser esta parte de aquí abajo, o en contenedores. Entonces, estos van a ser considerados como despachos parciales y o sometidas a distintas destinaciones. Correcto, puede ser importación para el consumo, depósito o admisión temporal. ¿Y cuáles son los controles aduaneros? Ya está. Entonces vamos a poner acá controles aduaneros, que en este caso estamos hablando del
semáforo. Correcto. Entonces dice, canal verde no requiere de revisión documentaria ni de reconocimiento físico. Entonces tenemos acá el canal verde. Significa que la mercancía pasa sin ser verificada. Correcto, no requiere de revisión documentaria ni de reconocimiento físico. Entonces, la mercancía vigente es aquella ya en el que tú has pagado tu deuda tributaria y al momento de pasar por el control aduanero es considerado dentro del canal verde. Entonces, una vez que cumplan estos dos requisitos, entonces esta mercadería es considerada mercancía vigente. Listo. Canal ámbar, o naranja, perdón. Naranja. El control naranja o el canal naranja dice es sometida a revisión documentaria. Entonces, la DAM se somete a revisión documentaria. Pero cuando estamos hablando de la DAM, también estamos hablando en este caso de la información de la mercancía. ¿Correcto? Y el canal rojo, ya la DAM se somete a revisión documentaria y física. En sí, claro, lo ideal es que todas pasen por el canal verde, ¿no? Que es para evitar alguna complicación en el proceso de importación, ¿no? Eso es lo que suelen pedir o esperar los agentes de aduanas. ¿Por qué? Porque si la DAM se somete a revisión documentaria, entonces, o a revisión total, ¿eso qué quiere decir? Que las agencias de aduanas tienen que presentar toda la documentación a la SUNAT. Y ellos tienen que estar presentes en el momento en el que se está realizando la revisión física de la mercancía. Entonces, para ellos es un proceso algo engorroso y eleva los costos. ¿Por qué? Porque ya corres el riesgo de incumplir dentro de los plazos establecidos. Y recuerda que en las agencias de aduanas, si tú cometes algunos errores o si incumples en función a las fechas, entonces la SUNAT te aplica las penalidades correspondientes y estas están en función de la unidad impositiva tributaria. Entonces, esta parte es trascendental, ya muy importante para los agentes de aduanas. Ya los agentes de aduanas siempre van a preferir que su DAM pase por canal verde. O a lo mucho la naranja, pero ni aún así. Ellos prefieren el canal verde. ¿Por qué? Porque la DAM va a pasar de manera directa, sin ningún tipo de verificación. La DAM naranja te dice que se va a revisar los documentos de la DAM y el canal rojo te dice a revisión documentaria y reconocimiento físico de acuerdo a los porcentajes. De acuerdo a los porcentajes establecidos por la norma. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mercancías que van a ser revisados pues en un 10%, en un 50%, otras en su totalidad. Eso va a depender de la normativa vigente en nuestro país. Requisitos para despacho en 48 horas. Dice, contar con garantía previa, global o específica. Transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte. O sea, si tú quieres realizar el despacho rápido, el despacho significa realizar toda la gestión cuando la mercancía llegue al puerto de destino. En este caso estamos hablando de, a ver, ya estaríamos haciendo referencia a la manipulación de la mercancía dentro del puerto de destino. A ver, un momentito.